Let's get high. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Erotopías, Cartografías del Deseo. Yo soy Alejandra Madera, sexóloga educativa, y estoy acompañada de mi amiga, socia, colega, esposa de trabajo, amante de cubículo y más. Amiga, bienvenida. Gracias, amiga. Hola, bienvenidas, bienvenides. Y como cada episodio les deseamos, esperemos que estén bienvenides. Y pues, hoy traemos un tema delicado, pero pues aquí sus tías las incómodas. Lo vamos a abordar. Le vamos a entrar al quite, como siempre le entramos a quite a todas las cosas, pero está delicado, hermanas, así que nos vamos a ir despacito para que se entienda. Sí. Bien. Y pues, ya saben, están en su podcast favorito, Cartografías del Deseo, Erotopías. Hay que hacer un jingle, güey, así como, ya que, es que ustedes no me ven, pero detrás de producción siempre les ando cantando a mis productores y a mi amiga aquí presente. Sí, un día hay que grabarla. Grabar mis canciones en secreto, ¿no? Vamos así a sacar un soundtrack de Erotopía cantado por Mitzi. Sí. Muy bonito todo. Sí. Pero bueno, vamos a hablarles de un tema muy complejo. A mí me alegra mucho estar acompañada precisamente de Alejandra para que abordemos este tema con los pormenores de carácter académico, sobre todo, ¿no? Es decir, que abordemos esto no desde una mirada patologizadora, pero tampoco desde una mirada naturalizadora, porque no es un tema que debe naturalizarse, no es un tema que debe mercantilizarse y pues estamos en el trend y el revuelo que representa precisamente lo que está pasando en Francia y el castigo que puso sobre Shein precisamente por vender muñecas que en definiciones de la plataforma eran look like child, ¿no? O childless o kitty look likes, ¿no? Es decir, muñecas con rasgos infantiles. Sí, haciendo alusión a infancias. Exactamente. Y bueno, como este debate no es tan sencillo como decir sí a las muñecas o no a las muñecas, pues le vamos a entrar con toda la seriedad del mundo, por supuesto, y queremos como preguntarnos cosas importantes, ¿no? Claro, porque más allá de la prohibición, que aquí estamos de acuerdo en que se sancione cualquier cosa que atente contra la dignidad o la seguridad de las personas y sobre todo de las infancias, quienes se vuelven a veces más vulnerables. Pues vamos a estar a favor de eso, ¿no? Entonces, pero también sabemos que no basta con prohibir. Uh-huh. Al contrario, muchas veces el que haya una prohibición, pues, ¿qué hace? Como cualquier otra cosa, se abre a la ilegalidad, ¿no? Abre esta comercialización de manera ilegal y muchas veces hasta con mayor demanda. Sí, entonces, pues, hay que partir como de esta pregunta. ¿Qué nos dice en una primera instancia este tipo de ofertas en plataformas con tantos miles de usuarios como precisamente lo es Shein? ¿Y qué nos dice también la censura sobre la forma en la que seguimos entendiendo nuestro deseo, nuestro placer y el cuerpo en pleno siglo XXI, ¿no? Sí. ¿Y por qué seguimos creyendo que controlar los objetos, en este caso los juguetes sexuales, que son estas muñecas? No hablamos de los cuerpos de las infancias. No. De los objetos. De los objetos sexuales, juguetes sexuales, en este caso que eran las muñecas. El deseo, justamente esos objetos que desbordan o me abren el apetito del deseo sexual, pues va a curar precisamente esas heridas que la educación sexual pues no ha podido atender. ¿Por qué? Encontramos con estas leyes en donde todavía
pues no hay como tal una ley que exija una educación sexual integral. O cuando se plantean, vienen estos grupos excesivamente conservadores a irrumpir y tratar de quitarla bajo la figura de ideología, ¿no? De género. Exactamente, cuando es todo lo contrario. Ya está demostrado que una educación sexual integral va a ayudar a prevenir abusos sexuales. ¿Por qué? Porque desde las infancias, e infancias me refiero desde edades preescolares, que se les enseña a las niñas y a los niños y niñas cómo está conformado su cuerpo, los nombres. Es muy importante nombrar cada parte del cuerpo como debe de ser, no ponerle apodos. Y eso, ¿no? En este contexto, partiendo de lo que pasó, ya lo decías, en Francia, y que esta plataforma, empezó a comercializar estos juguetes, estas muñecas con apariencia infantil, pues obviamente abre este debate, porque si bien inmediatamente la plataforma retiró su catálogo de estas muñecas, incluso me parece que había eliminado el apartado de para adultos. Ajá. Entonces, por un lado decimos qué bueno que están poniendo el foco, que se está fijando, se está realmente teniendo una vigilancia sobre estas plataformas y un control, ¿no? Porque definitivamente abogamos porque haya un control. Y pues obviamente Shein retiró estas muñecas o este catálogo y pues obviamente dijo que iba a controlar también lo que estaban vendiendo las terceras personas, ¿no? Sí, su área de proveedores. Sí. Entonces, pues justamente entrando en temas legales, pues en Francia la difusión o venta de redes de comunicación electrónica de material no porn infantil, pues obviamente está sancionado, ¿no? Hasta con 7 años de cárcel y una multa de hasta 100,000 euros. En el marco de la Digital Service Act de la Unión Europea, que es esta plataforma califica de muy grande a Shein, por supuesto es una plataforma mundial, global, con un impacto bastante fuerte económicamente. Sí, estamos hablando de 45 millones de usuarios. Solo en Europa. Solo en Europa. Y pues eso, podría enfrentar multas de hasta 6% de la facturación anual si se demuestra el incumplimiento en repetidas ocasiones. Sí, como si se reitera esta situación, que en general es bastante delicada, ¿no? Es muy delicada, porque... Y que Shein no es como yo no es la primera vez que escucho precisamente la existencia de estas muñecas, ¿no? Hace algunos años ya era como precisamente como era una situación que representaba justo un dilema ético, ¿no? O sea, es decir, tener estas muñecas para que aquellas personas que tienen impulsos sexuales que denominan incontrolables en función de vincularse precisamente con niños, las tuvieran para que controlaran ese impulso, ¿no? Pero otra vez, insistimos, va muchísimo más allá de que haya estas muñecas con apariencias de niños, niñas, y que una plataforma como Shein, que por supuesto está al acceso de todas las personas y que se usa con mucha facilidad, pues, ¿no? O sea, lo que a mí me parece impresionante es que parece haber bajado de este mercado especializado que está más presente como en la Deep Web a una plataforma como es una plataforma como Shein, o no sé si sea el caso de Temu, ¿no? Que está precisamente al alcance de un montón de seres humanos en este mundo y que lo que es para mí muy inquietante es porque precisamente existen estos objetos del deseo, digamos de alguna manera, que tienen rasgos infantiles y que además tienen expresiones no solo infantiles, sino como de sumisión y de miedo, de pavor, ¿no? Que en realidad
pues ya no estamos hablando de un ejercicio precisamente de censura moral exclusivamente, sino de una línea ética que es muy, muy delicada de atravesar, pero que no es borrosa, pues, no es difuminada, o sea, es clara. La línea ética en este punto es muy exacta. Es muy importante, me parece a mí, establecer que cuando no hay una capacidad de efectivamente establecer un consentimiento, ya estamos violentando la integridad física, mental y psicológica de la persona con la que no estamos dialogando ese consentimiento, ¿no? Y es el caso específico de las infancias. Pero aquí me parece que es muy importante que con tu conocimiento y tu expertise nos hagas una distinción clara entre los conceptos como precisamente la y la pederastia, porque no son la misma cosa, se utilizan muy sinónimamente, pero no son la misma cosa. Sí es muy importante que hagamos la distinción entre la pederastia y la pederastia, porque no es lo mismo. Una se lleva, en este caso la pederastia, pues justamente va de las parafilias, pero sin llegar a la patologización. Porque esto es importante, porque no precisamente alguien que siente un gusto hacia las infancias precisamente tiene que ser erótico. Es decir, si yo soy muy niñera y me gusta mucho estar con los peques, puedo expresar pedofilia, es decir, de la filia que representa precisamente amor, como en etimología. Ajá, pero no tiene que ser erótica. Ajá. Y aquí me voy a adelantar un poco para que entiendan, va desde el continuo que el doctor Álvarez Gallú, quien es el fundador de donde yo me especialicé, él decía este continuo sexual en el que precisamente va a ser un mapeo en el que, por ejemplo, a mí me gustan las mascotas, ¿no? A mí me gustan tener gatos en mi casa, entonces hoy tengo una parte zoofílica, ¿sí? Pero no llego a erotizarme con mis mascotas. Me gustan mis mascotas, las quiero, pero no hay un vínculo sexual erótico con ellas, ¿no? Igual con las infancias. ¿Quiénes les gustan las infancias? Por ejemplo, docentes de primaria, de kinder, guarderías, personas que les gusta cuidar de las infancias o interactuar de esa manera, que no tenga que ver con un rasgo erótico sexual, sino desde un lado más cuidadoso, ¿no? Educativo. Esas personas también tienen esta parte de pedofilia, pero no la llevan a la erotización. ¿Cuándo hay que poner atención? Precisamente cuando alguien, y para eso entra la sexología, y sobre todo la sexología clínica en este caso. Yo soy sexóloga educativa y tengo colegas que son sexólogues clínicos. Entonces, ahí es a donde esta persona debe acudir con acompañamiento, porque si esta persona declara que tiene estos deseos o estos impulsos y se erotiza con infancias, ahí ya nos está prendiendo un foco rojo. Y es importante atenderlo para que precisamente se evite que se llegue al abuso o que haya una acción de por medio. Entonces, por eso es muy importante diferenciar. En cambio, la pederastia, eso es la pedofilia, ¿no? Como esta inclinación. Esta inclinación, pero también va por grados, que ya lo veíamos, ¿no? O sea, a mí me gusta interactuar con los animales, pero no de forma sexual. Entonces soy zoofílica, pero no en un grado erótico. En un grado erótico, así es. Igual con las infancias. Yo interactúo con infancias, yo soy docente de alguna primaria, entonces tengo una parte de pedofilia, pero no erótica. Es complejo, obviamente en un episodio no queda al 100% tal vez claro, pueden escribirnos o pedir asesorías, pero sí es muy importante que lo desmenucemos de esa manera. En cambio, la pederastia ya involucra un abuso, ya se está... Como una acción. Una acción en la cual pues se está vulnerando a la infancia. Y se está vulnerando realmente un cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante
este acompañamiento en la pedofilia y en la pederastía. Ahí sí ya nos metemos en asuntos legales y constituye un delito. En la pedofilia no precisamente tiene que ser un delito y no precisamente tiene que llegar a un delito y no precisamente se tiene que patologizar como alguien que está enfermo. Ajá. Eso es bien importante. O entenderlo como algo negativo. Exacto. Cuando esa expresión es una filial es de cuidado. Exactamente, no, tiene diferentes rasgos. Por eso es más complejo de lo que parece, porque luego por ahí pues hay muchos insultos, ¿no? Y se lanzan insultos a la ligera de, ay, eres un pedófilo, como si todas las personas que son pedófilas fuera algo negativo y no. Abusadores, ajá. Exactamente, ya, un pedófilo es sinónimo de un abusador y no, es distinto. Sí, yo lo he visto mucho en creadores de contenido en TikTok, que por eso te decía que es muy importante que desde tu área de expertise nos acompañes muy de la mano en este episodio, porque precisamente se utiliza sinónimamente y se utiliza de manera muy irresponsable además, ¿no? Muy irresponsable, desinformando sobre todo. Fíjense que ya se tiene documentado en Alemania un psicólogo, quien también es un sexólogo, realizó un proyecto en el 2005 en Berlín. Entonces, él, en esta clínica, él decía, pues, quien siente atracción por menores no tiene la culpa de sentirla, pero sí tiene la responsabilidad de no actuar sobre ella, que era lo que decíamos, o sea, hay un límite ético. Entonces, en esta clínica se ofrecían terapia gratuita a estas personas y se redujo considerablemente el abuso sexual infantil. Entonces, imagínense lo importante que sí es hablar de esto. No basta con censurar, no basta con prohibir que se vendan o patologizar. O patologizar, no es... No, el problema no se va a erradicar con que una plataforma como esta Shein elimine sus productos. No se va a erradicar de esa manera. Porque si es de un proveedor tercero, ese proveedor va a seguir produciendo. Por supuesto. Y vendiendo, ¿ves? Y como todo, o sea, todo lo que es prohibido se vende al por mayor. Y entonces ahí entra la cuestión ética y este dilema, ¿no? ¿Qué entonces podemos hacer? Pues entonces sí hay que entrarle al tema, hay que tener un mayor control. Es como, yo lo veo como el control de las armas, ¿no? No, sí se venden, por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos hay una venta de armas muy preocupante. Sí, como naturalizada. Exactamente. ¿no? O normalizada. Pero tienen ciertos controles, ¿no? En algunos países o ahí mismo hasta para adquirir un arma, pues necesita ciertos controles. Yo abogaría por algo similar, ¿no? O sea, por supuesto que no haga alusión a las infancias porque sería de alguna manera naturalizar lo que es un delito, por supuesto, pero sí encontrar una manera en la que estas personas puedan de alguna manera fantasear y no llevar a cabo un acto delictivo. Sí, porque finalmente, bueno, el límite ético me parece no recae precisamente sobre el deseo, porque efectivamente no controlamos del todo lo que deseamos, ¿no? Exactamente. No lo controlamos, entonces el límite ético no recae sobre el deseo, sino sobre las acciones que ejecutamos a partir de ese deseo, sí, que es súper importante. Y se los hemos dicho una y otra vez, el deseo es político, ¿no? Es una acción política súper importante. Y bueno, yo voy a traer a la mesa precisamente a Rita Segato, que es una antropóloga feminista de la que hemos hablado muchísimo, porque precisamente Rita Segato trabajó más de 20 años en prisiones en Brasil, precisamente con violadores. Y esto es muy interesante porque Brasil es el país con más alto índice en América Latina precisamente de violencia sexual, que representa no abuso sistemático, sino violación, ¿no? Es decir, esta acción violenta que puede ser aislada, entre otras cosas. Y bueno, por ejemplo, Rita Segato ha llegado a conclusiones muy interesantes. Una de ellas es que, otra vez, como lo habíamos dicho en el episodio anterior sobre el acoso y la violencia sobre el cuerpo de las mujeres, es que no va sobre el placer,
¿no? O sea, esa acción no tiene que ver con el placer. La violación o el abuso no tiene que ver precisamente con la expresión de placer, sino del dominio y del ejercicio del poder sobre el cuerpo de las otras personas. Sí. Y cuando una muñeca o sexual o un muñeco sexual tiene esta apariencia de niña, de niño, de infancia, no se está erotizando la ternura, ¿no? Sino el poder absoluto y la sumisión que representan precisamente un cuerpo tan vulnerable como el de las infancias, que no puede defenderse, que no es capaz de defenderse. Y esto a mí es lo que me parece como muy preocupante, ¿no? Porque precisamente una de las cosas que era llamativa sobre estas muñecas eran esas expresiones de temor con las que estaban representadas en sus caritas, ¿no? Que es, a mí me parece complejo, ¿no? Entonces, es una pedagogía de la dominación. Sí. Yo me preguntaría precisamente qué tanto podría en realidad ser precisamente un mecanismo de controlar esos impulsos y solo ejecutarlos sobre esa muñeca, o qué tanto es el paso que me lleva a normalizar la ejecución de ese deseo sobre un cuerpo que se está expresando con pavor, porque esa cara tienen las muñecas, para después ejecutarlo sobre el cuerpo de una infancia que sí va a terminar pues dañada emocional, física y mentalmente, ¿no? Claro, es una línea muy delgada y justamente ese es el punto también, ¿no? De cómo este control y esta manera de tratar de domesticar el deseo a través de la censura, porque sí, obviamente todo el mundo puso así como que, ¿qué está pasando con lo que están vendiendo? Bien, o sea, estamos de acuerdo en que se lleven medidas más estrictas para el consumo de ciertos objetos, pero también no podemos dejar de lado que hay una doble moral, hay una hipocresía, porque sí, si bien se está abogando por no vender estas muñecas con esta apariencia de infancia, por otro lado sí se tienen infancias explotadas laboralmente, ¿no? Que están trabajando precisamente en estas fábricas de ropa y en las peores condiciones, en donde muchas de ellas sí son menores de edad, otras personas están en pésimas condiciones laborales. Y ahí no se pone el foco, ¿no? ¿Por qué no se pone el foco también en esa parte? Si realmente se preocupan por las infancias, ¿por qué no lo abordan desde todas las aristas y no solamente desde esta que es la sexual o la del deseo, precisamente? Y aquí es donde el sistema, obviamente, vuelve a poner el foco en el control del deseo. Nos va a decir que sí y que no y cómo. Y no de los derechos reales que atraviesan cuerpos reales. Exactamente, ¿no? Y no los derechos humanos que ya están, ¿no? Sí. Que se deberían de cumplir. Entonces, sí es un tema muy complejo, pero sí lo queríamos abordar porque nadie le quiere entrar a este tema. O sea, muñecas sexuales, ay no, y bajan la voz, y incluso cuando van a una sex shop, ay, que nadie me vea, ay, escondiendo mis artículos, ¿no? O sea, sigue existiendo una vergüenza del deseo. Sí, que cuando se puede expresar de una manera más naturalizada, pues precisamente se lleva a ejercicios que posibilitan el consentimiento, que posibilitan la experiencia o la experimentación en el consentimiento y en el respeto. En cambio, cuando precisamente se va rezagando al área de la patologización, pues entonces se busca como una exploración que implica otras condiciones, ¿no? Que pueden ser más peligrosas, delictivas y violentas. Claro, claro. Entonces, por eso sí es muy importante pues poner este foco en qué es realmente lo que se está censurando. Y así no se van a cuidar a las infancias. O sea, si realmente queremos cuidar a las infancias, necesitamos hablar de estos temas, necesitamos ponerlos sobre la mesa y necesitamos también enseñar a las personas adultas a distinguir entre el deseo, entre el consenso y la fantasía también, ¿no? O sea, poder entender
de dónde viene este deseo, porque muchas veces ese que parece deseo puede estar replicando ya sea un abuso, ya sean u otras situaciones de violencia. Entonces, sí es importante que como adultos sepamos distinguir y tengamos este acompañamiento más que ese señalamiento. Pero ojo, cuando ya hay un abuso, entonces sí es importante, por sobre todas las cosas, denunciar. O sea, esa línea no está difusa. No. Si no hay consentimiento, si se vulnera la integridad física, emocional, mental y sexual de una infancia, ahí hay un abuso, ¿no? Claro. O sea, y eso es un abuso y es un delito. Ay, la niña quería, no. Las infancias no tienen ese nivel de... Esa capacidad de estructurar ese tipo de situaciones. No hay manera, biológicamente no la hay, no la comprenden porque su cerebro apenas está en pleno desarrollo. Y que hay que identificar también desde el lado de la sexualidad, que tú les puedes explicar como más profundidad. La sexualidad está acompañándonos desde el momento en que nacemos. Hasta que nos morimos. Y entonces está presente, hay procesos de experimentación, de conocimiento, de acercamiento, y las infancias pueden interactuar entre ellas en esas exploraciones de maneras muy naturalizadas, pero otra vez lo que puede ayudar a nuestras infancias precisamente, aunque me estoy adelantando un poquito, es la educación sexual. Fíjense bien, una cosa que trayendo como a colación a estas filósofas que siempre traemos a colación, Donna Haraway, por ejemplo, habla precisamente como de esta figura cyborg que es como... Pues sí, como esta representación de humanidad en un sentido que nos permite precisamente, pues, ¿cómo decirlo? Poseer lo que no se puede poseer, ¿no? O sea, ella nos recuerda que esta figura del cuerpo sintético, pues precisamente no es el enemigo, ¿no? O sea, estas muñecas no son propiamente el enemigo. Lo problemático es la programación que les damos. Y a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. Quiero como traer una reflexión que he venido como masticando hace algunos días, que vi, por ejemplo, esta serie que pertenece, me parece que es la tercera temporada de la serie de Monstruos que produce Netflix y que ha presentado precisamente a estos asesinos seriales en particular, ¿no? Que hizo sobre Jeffrey Dahmer, que hizo sobre los hermanos Meléndez y en este caso particular hizo sobre Ed Gein. Uh-huh. Y lo que me parece muy interesante es cómo va tejiendo, por ejemplo, con la figura particular que representa Alfred Hitchcock y cómo se inspira precisamente en las acciones de Ed Gein para traer a la pantalla a Psicosis, y precisamente se ve esta evolución que representa, por ejemplo, ver en la pantalla Psicosis, como al principio de Psicosis todos los espectadores vomitan, se sienten interpelados de una manera como súper violenta, y luego después, 2 décadas después, tenemos precisamente esta otra película de culto que es Masacre en Texas, ¿no? Y lo que sí me parece muy interesante, precisamente, pensando en estas series como las series de monstruos, que representan a estos asesinos seriales o estos asesinos de impacto, ¿no? Como lo son estos 3 casos que trae Netflix, es que sí vamos generando una programación de alguna manera de lo que nos es natural y de lo que nos escandaliza menos, ¿no? O sea, me parece que es muy claro que precisamente que hayamos tenido una cierta experiencia, bueno, que se haya tenido una experiencia en los 50s, casi finales de los 50s, con Psicosis, que nos interpeló demasiado a tener ya una naturalización de la violencia que vemos o que ven nuestras infancias en los videojuegos, que se la pasan matando zombies o personas, que lo vemos en series que precisamente tienden a romantizar asesinos seriales, o que tenemos películas
de hipersexualización, películas como la de 365 días, que implica un sujeto que secuestra a una mujer y que le dice que la va a enamorar en un proceso de violación sistemática de 365 días y la mujer termina enamorada, ¿no? O sea, ¿qué normalizamos? La figura de, claro, güey, voy a secuestrar a la morra que me gusta y a la que acoso, y la voy a enamorar. la voy a violar sistemáticamente 365 días y va a terminar profundamente enamorada de mí. ¿Por qué señalo esto? Porque hoy por hoy hay un bombardeo extraordinario que es muy preocupante de no porn infantil, que implica una condición de abuso y que es muy peligrosa, pero que ciertamente ha llevado a un proceso de normalización o de programación que, si bien en algún otro momento llevaba a estas personas a reconocer su deseo, pero no ejecutarlo, ahora sienten más normal ejecutar un acto que ya representa precisamente un abuso, ¿no? O sea, sí creo que esto es peligroso. ¿Cómo normalizamos pasar de tener estas muñecas en ciertos mercados que no son accesibles a todo el mundo a pasarla a una plataforma con, ¿cuántos millones dijimos de usuarios? 45 millones solo en Europa. O sea, estamos hablando de que está al acceso de un tarjetazo, amiga, de que te llegue a 2 días a tu casa, y eso me parece peligroso, ¿no? O sea, sí me parece que otra vez no podemos caer en la patologización de la pedofilia como esta tendencia y esta inclinación que no necesariamente llega a la acción, porque la patologización nos lleva a que se guarde en secreto y que estas personas no puedan hablar, como lo presentó el sexólogo alemán, pero hay una distancia entre patologizar o normalizar acciones que implican abuso y violencia, ¿no? Claro, por eso es importante la educación sexual integral en edades tempranas y también en adultos, lo que les decía, este acompañamiento de diferentes especialistas en el rama de la sexualidad, porque precisamente eso, ¿no? ¿Dónde lo puedo dejar? ¿Hasta qué punto puedo transgredir hasta un objeto, ¿no? De silicón, una muñeca? Y que eso me pueda servir. Yo, más que prohibirlas o censurarlas, sí creo que debe de haber, por supuesto, un control y de ambas partes, ¿no? De quien lo vende, quien lo está comprando, también que lleve el acompañamiento para saber, para que vaya a ir explorando esa parte que le mueve de ese deseo o esa creencia de deseo hacia una figura infantil. Entonces, sí, creo que es importante tener en cuenta justamente este continuo del doctor Álvarez Gallú, porque precisamente eso no nos lleva a nos ayuda a salir de esta dicotomía de lo que es anormal o lo que es normal, sino que es un mundo de posibilidades en las que hay una línea bien marcada, como bien lo dices, no es no se difumina, no, está bien marcada en donde está la ética que yo tengo al vincularme, ya sea sexual o afectivamente. O sea, siempre partiendo de estos límites éticos. Entonces, o por supuesto que están dentro de la legalidad también, ¿no? O sea, también que tengan en cuenta cuáles son los alcances legales que va a tener el caso de que yo lleve a cabo una acción de abuso sexual infantil. Entonces, sí es como bien importante que tengamos claro, que sepamos cuáles son estas leyes, estos castigos, y también que tengamos claro hasta dónde es mi deseo, ¿no? Hasta dónde me va a llevar este deseo, de dónde viene, y que se vaya construyendo algo de una manera en la que no atentes contra ti ni contra otras personas. Sobre todo porque, bueno, México es un país que tiene números alarmantes en torno al abuso sexual infantil. Y de no porn infantil. Precisamente en los hogares, ¿no? Y ¿qué es lo que perpetúa este tipo de prácticas? El silencio, ¿no? La censura, por supuesto, la falsa moral, ¿no? O sea, tenemos este grupo de franceses que cantó como victoria, precisamente, que se quitaran de la venta de Shein las muñecas,
pero sabemos perfectamente que norteamericanos, canadienses y europeos tenían una presencia significativa en Playa del Carmen en el consumo de cuerpos infantiles. Y que ahora, cansados de que los juzgaran moralmente por ser precisamente pederastas, pues se pasaron a espacios muchísimo más racializados y más vulnerados económicamente, como es el caso ahora de Acapulco, ¿no? Y entonces otras zonas, también pasa precisamente en Colombia, pasa en Indonesia, es decir, sabemos esta presencia. Y sabemos perfectamente que el ala conservadora que clama esto como victoria no necesariamente cree a consumir. Exactamente, son consumidores, ¿no? O sea, de cuerpos reales, ni siquiera de muñecas. O sea, dejen ustedes de escandalizarnos por la venta de muñecas, sino que van el consumo de cuerpos reales, es decir, de infancias. De infancias que evidentemente están siendo tratadas y explotadas. Entonces, en un sentido estricto, a mí esta figura del puritanismo o de la censura, la falsa moral, me parece que es peligrosa porque evidentemente luego responsabilizan a alguien más de esas ejecuciones, ¿no? O sea, pasa en Estados Unidos precisamente con el ala conservadora que apoya al presidente Donald Trump y que esa zona que está ranqueada precisamente censada, es la misma zona que, por ejemplo, consume mucha cantidad de pornografía trans, por ejemplo, ¿no? O sea, niegan los derechos a las mujeres trans, niegan el derecho a las personas transexuales de expresar su identidad sexual en un documento legal que a ellos ni les va ni les viene, pero consumen toda su pornografía, ¿no? Y entonces eso, la censura no ayuda, la patologización no ayuda, lo que ayuda es precisamente la conversación, la información, estar hablando del tema. Estos debates, para que haya realmente un control real. No basta con eso, ¿no? De, ay, si lo elimino, ya censurado, prohibido vender esto. Pero ¿no sería más fácil que a lo mejor, gracias a esas plataformas, se tenga un control de quién consume, cómo consume, así como nos tienen bien checaditos en las redes sociales y en nuestros celulares de todo lo que hacemos? Exacto. ¿No sería también una manera de localizar también más fácil a futuros agresores? No sé, yo lo pongo ahí en la mesa. Y están ofreciendo como alternativas, ¿no? Claro. Pero bueno, también hay que identificar el peligro que puede representar esto, sobre todo teniendo una clase política como la que tenemos en México, ¿no? O sea, Lidia Cacho con este texto de Los demonios del Edén, porque precisamente desenmascara una red profusa de trata y explotación sexual infantil que está muy vinculada a la clase política mexicana, ¿no? Y que eso pues le implicó persecuciones, secuestros, entre otras cosas muy complejas. Atentados. Y muy graves, pero que precisamente habla cómo estas estructuras de poder, entre más poder ostenten, precisamente ese deseo se va expandiendo hacia los límites de lo que es permisible y de lo que implica propiamente violentar o no. Ajá, si hay o no consentimiento. Y ella lo va desenmarañando muy bien, que incluso hasta la fecha hay personas que están quedando impunes con todo esto. O sea, los castigos son sumamente risibles. O sea, es un delito tan grave y que hoy por hoy sigue quedando en la impunidad, que no se castiga como debe de castigarse. Pero sí tenemos estas prohibiciones, ¿no? Estas tiendas de entretenimiento para adultos tapadas en la clandestinidad, que son adultos, pero por el otro tenemos quien consume las infancias. Y exactamente. Ahí sí no hay un mayor castigo. Pues amiga, yo creo que sería muy bueno que nos explicaras a más profundidad para luego ya ir como cerrando precisamente este factor del continuum y cómo el deseo pues precisamente no siempre es erótico, ya lo habíamos dicho, pero sí siempre es humano, ¿no? Claro, porque
Ya lo decía Álvarez Gallú, en la práctica sexológica existen variaciones del deseo humano. Como ustedes, así como fantasean con mil y un cosas, pues eso son fantasías, ¿no? Pero sí es importante, como él lo dice, distinguir cuál es una fantasía, cuál es una preferencia y que no impliquen un daño. Y cuáles son las conductas de riesgo violentas y pues cuando surgen, qué es lo que detona ese comportamiento y que no haya esa reciprocidad o ese entendimiento del consentimiento. Del ¿no? consentimiento, porque sobre muchas todo. veces hablamos mucho del consentimiento, pero no a muchas personas les queda muy bien claro de qué va o cómo va, ¿no? Entonces, no todo lo que no es normativo va a ser patológico. Exactamente, O sea, eso no también porque es importante. no porque no sea una conducta que yo catalogue como normal, va a ser patológico. O sea, no va a ser una enfermedad, simplemente va a ser una manera distinta de expresar mi sexualidad o mis preferencias sexuales. Porque luego eso también puede restar derechos a personas con orientaciones y con disidencias sexuales, ajá. Entonces sí es muy importante como tener estos límites claros, estos conceptos también claros, investigar del tema, investiguen también cuáles son las consecuencias legales, eso es muy importante para que también se las informen también a las infancias, aunque crean que no, es importante que las infancias sepan cuáles son sus derechos. Involúcrenlas en estos procesos. Claro, o sea, sí tienen voz y voto. No dejen de lado su adultocentrismo. Y pues eso, este continuo también nos va a servir como un mapa de alerta en caso de que haya una persona que tenga estos rasgos que lo lleven a no controlar sus impulsos, ¿no? O que le lleven a decir que no puede controlarse. Entonces, porque eso habla de una desregulación y eso sí es importante atenderlo. Claro, y no juzgarles, o sea, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Hay una persona que sí le está carcomiendo ese deseo, ese gusto y no sabe qué hacer, ni a quién contárselo porque le van a tachar de enfermo, de depravado, de pederasta, de delincuente, cuando a lo mejor ni siquiera llega a eso y ni siquiera tal vez es un deseo real y son otras cosas. O sea, no lo justifico, pero puede ser cantidad de cosas por las que está pasando esa persona. Por eso es muy importante llevar a la mesa este tema y revisar especialistas, o sea, dejando de lado estos prejuicios personales. Totalmente. Sobre todo para poder tener pues un punto de vista mayormente objetivo. Y bueno, pues otra vez como retomar esta figura de que la censura tiene un doble filo, ¿no? O sea, bien nos puede funcionar y bien nos puede jugar en contra, ¿no? Y bueno, como se los hemos dicho una y otra vez, que es precisamente lo que nos llevó a fundar este podcast y a traer a la discusión estas cosas que son incómodas, que le incomodan al mundo. O sea, me parece que, por ejemplo, la censura es lo que precisamente reitera las violencias, ¿no? Por ejemplo, Rita Segato nos va a decir abiertamente que no podemos eliminar la sexualidad, hay que politizarla, hay que politizar, entender cómo funciona, cómo está interactuando precisamente las relaciones de poder en el deseo, ¿no? O sea, yo veía un creador de contenido gay que precisamente habla desde su experiencia como una persona gay dentro del catolicismo, ¿no? Y él decía, tenemos que hablar de lo normalizado que está el abuso sexual en los círculos gays, ¿no? Bajo la prerrogativa de la experimentación. Y qué casualidad que el que lleva a la experimentación tiene 18, 20, 25 años y lleva la experimentación a una criatura de 12, 13 años, ¿no? O sea, ahí hay un ejercicio del poder, ¿no? Y eso, cuando una persona no tiene la capacidad de efectivamente emitir
el consentimiento, ya estamos hablando de una irrupción sobre su autonomía, sobre su corporalidad, sobre su conciencia y va a violentar física, emocional y sexualmente a la persona, ¿no? Yo, una de mis me habló con un caso muy preocupante de que la sobrinita de su novia precisamente había padecido abuso sexual de un sobrino por parte de un primo que tenía, me parece, 9, 11 años, ¿no? O sea, estamos hablando de una diferencia de edad, pues, considerable, ¿no? Y entonces yo le decía que, bueno, lo primero y lo más importante era precisamente dejar de tener acceso, ¿no? O sea, que la nena estuviera en un espacio resguardado, sana, libre de que este niño, que también sigue siendo un niño, siguiera teniendo como esta interacción. Pero yo todo el tiempo pensaba, ¿cómo puede ser posible que un peque de esta edad tenga este tipo de dinámicas? Y tiene que ver precisamente con la reiteración de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces podemos estar hablando de la repetición de algo que precisamente él padeció y que borra justo los límites sobre lo que se puede o no se puede hacer sobre el cuerpo de las otras personas, ¿no? Y entonces yo le decía, y hay que emitir como una denuncia, ¿no? Familiar. Y la mamá no quería hacerlo porque no quería arruinarle la vida al peque, ¿no? Pero yo decía todo el tiempo, él ya dejó una marca importante sobre la vida de su nena, ¿no? O sea, estamos hablando de un trauma físico, psicoemocional y que se guarda precisamente en las memorias del cuerpo y que precisamente tiene impacto directo sobre cómo es que esa nena va a interactuar futuramente en su vida, en su realidad, ¿no? Entonces, no podemos tratar de proteger a una persona que está directamente violentando a otra persona. Sí, se tiene que discutir todo el contexto, porque muchas veces piensan que como es menor de edad o son menores, ambas personas no hay delito. Y déjenme decirles que sí puede haber, aunque las dos personas sean menores de edad, sí puede existir un delito. ¿De qué se diferencia de los juegos sexuales? Precisamente de la edad. Si las niñas o niños están jugando y tienen las mismas edades, puede ser que estén explorándose, pero ojo, también hay que poner atención cómo están jugando. Exacto. Cómo están jugando, si tienen muñecos, de qué manera están interactuando, porque puede ser que tenga esta infancia una interacción o una exposición a contenido explícito sexual, ya sea porque vio a su mamá y a su papá o a sus familiares, o porque está expuesto a entretenimiento para adultos a una edad muy temprana. Que es negligencia y también es violento. También es violencia. Entonces sí es muy importante conocer el contexto de las personas, así sean infancias o sean adolescentes, pero sí es muy importante poner atención a los juegos, de cómo están jugando y de qué manera puede ser justo que se estén explorando así de, a ver, ¿tú qué tienes ahí? Eso es totalmente natural, pero cuando ya traspasa, cuando tú dices, eso ya no es de un niño de esa edad, o sea, uno como adulto ya sabe también, que ojo, también no nos vamos a escandalizar si se quitan el pañal y se están tocando sus ospes, o sea, digo, si tienen la misma edad, se están conociendo. Están conociendo si están explorando el otro cuerpo. Pero cuando ya tienen otro tipo de actitudes o juegos o interacciones, hay que poner bastante atención. Sí. Y preguntarles de dónde vieron, en dónde vieron, antes de regañarles, por favor, no les vayan a regañar. Eso es lo peor que pueden hacer, porque entonces rompen la confianza. Y se lleva a un proceso de censura. Exactamente, o sea, eso está mal lo que yo le dije y porque yo me porté mal, cae la culpa, la vergüenza. Entonces no le damos la posibilidad de confiar o de tener un adulto de confianza. Y si le cortamos esa confianza al que ya no tenga, le cortamos las personas, como estas redes, estas le posibilidades. limitamos esta red, se la hacemos más chica, pues ¿con quién va a contar? ¿Con quién? Sí, le vulneramos más. Exactamente. Sí es muy importante que las infancias distingan quién es su adulto o la persona adulta de confianza, que sepan con quién pueden acudir,
a denunciar o a decir cualquier cosa que no les agrade, de gritar, ya saben, hablemos de estos temas. El hablar, el informar va a prevenir abusos. Sí, la censura no es funcional, nunca va a ser funcional. Sí, no. Hablen, y padres y cuidadores primordiales, guardar silencio ante esta situación no la va a hacer desaparecer, la va a perpetuar. Y prohibir muñecas o prohibir acciones no va a evitar la violencia sexual, ¿no? Solo va a desplazar la violencia sexual, la va a la clandestinidad, efectivamente. El problema no es que existan estas muñecas. Sí veo problemático que tengan representación infantil y expresiones de vulnerabilidad. El problema es que justamente vivimos en una estructura social que no es capaz de hablar del placer, de politizar ese placer, de hablar de límites, de hablar de consentimiento, porque precisamente seguimos naturalizando que el cuerpo de las mujeres sea un territorio invadible, ¿no? Todo el tiempo. Ajá, invadible o censurable en el otro extremo. Pero también es más fácil culpar a los objetos que hacerse cargo de esa responsabilidad afectiva y ética en las relaciones. Y amiga, protección real. ¿Dónde sí encontramos una protección real? Más que censurar a Shane o al no porn también, al no porn. Aquí no queremos estigmatizar ni patologizar para adultos, ni patologizar los deseos de nadie, pero sí es muy importante que en las infancias reconozcan su cuerpo, su anatomía, los nombres. Es importante que no les pongan apodos a sus hospes, que son nuestros órganos sexuales pélvicos nada de platanito, nada de pajarito, galletita, nada. Vulva, pene, vagina, todo todo lo que conlleva, ¿no? Pechos o senos, nalgas, todo. Su cuerpito tiene que ser identificado con los nombres correctos, ¿no? Exactamente. Reconocer cuáles son los límites corporales en las infancias, quién sí puede y quién no debe tocarme y en qué contextos me pueden tocar. Por ejemplo, a mi hija todavía no se sabe bañar bien, yo le ayudo, pero también respetando, enseñándole hasta dónde, preguntándole. ¿Te puedo lavar aquí? Sí. No, yo ya me quiero bañar solita. Ok, báñate solita. Sí. Siempre respetándoles. Yo he visto mucho estos mapitas con cuerpitos de peques, donde precisamente ponen como zonas rojas, zonas verdes, zonas amarillas, ¿no? Sí. ¿Dónde está bien que te toque un adulto? ¿Dónde puede ser que sea un adulto de confianza, tu abuelita, tu abuelito que te abracen, o que tu tía te pide que te dé un beso, etcétera, ¿no? Y donde definitivamente no te deben de tocar, ¿no? Creo que les enseñes a las y a los peques esos límites corporales es esencialísimo. Sí. Porque precisamente la OMS y la UNESCO, pues obviamente insisten, y otras organizaciones y docentes en educación de la sexualidad, instamos, ¿no?, a hablar de la sexualidad, y que quitar el estigma de hablar de sexualidad es erotizar o es convertirse o es, no sé, todas esas connotaciones negativas que tiene la educación sexual. No, al contrario, tiene el fin de proteger. Sí, también enseñarles la diferencia entre el afecto, que puede ser una expresión que también les nutre mucho emocionalmente, a aquellas expresiones que pueden ser abusivas, ¿no? También los secretos, la sorpresa, el secreto, pues los secretos no son Sí, no hay que normalizarlos. No hay que normalizarlos. Y escucharles, creerles también. Siempre creer a sus infancias. Eso, ¿no? Yo diría que sí hay que cuestionar mucho cómo en términos de mercado hay mucha comercialización del deseo, ¿no? O sea, me parece que, por ejemplo, la presencia de ciertas
formas de expresión de no porn han ido normalizando o rompiendo tabúes, ¿no? El padrastro y la hijastra, el tío, la sobrina, los hermanastros. Cuando está dormida. Exactamente. Ese tipo de expresiones me parece que precisamente se mercantilizan y codifican de alguna manera nuestro deseo. Entonces, y llegan otra vez a normalizar la transgresión. Eso, si una mujer está dormida, no te puede decir sí y no te puede decir no. Entonces, no hay consentimiento. Así de sencillo, no hay. Y ya les dijimos, no es la clave del Wi-Fi, güey. O sea, no te la dieron una vez y la tienes para siempre. Es dinámico y se puede retirar en cualquier momento. Sí, incluso en el acto te puede decir no quiero y es no quiero y te quitas inmediatamente. Porque sí, así como el entretenimiento para adultos no va a disminuir con la censura o con la prohibición, pues hay que hablarlo también. O sea, el entretenimiento para adultos ahorita está al alcance de las infancias, desafortunadamente. Nos guste o no nos guste, así le pongas 1000 candados, las infancias van a estar expuestas en algún momento a entretenimiento para adultos. ¿Qué podemos hacer? Hablar de esto. Hablar de esto y hablar sobre que eso no es real. Y que también tengamos cuidado con los videos que se comparten entre los amiguitos, porque eso también puede ser un delito. Un delito. Entonces, así sean menores de edad, aguas, porque hay consecuencias legales. Entonces, pongan atención, explíquenles también la ley Olimpia, ya sabemos, que es el compartir contenido digital sin consentimiento. De las personas. Entonces, pues sí tener estos protocolos, ¿no? de seguridad. La prohibición sin educación siempre va a generar confusiones, va a hacer que mezclemos conceptos como pedofilia, parafilia, fantasía, todo en un mismo bol que no necesariamente va a ser. Lo único que va a generar es que entorpezca los procesos para detectar verdaderos abusos, verdaderos agresores, que sí están presentes y que sí tenemos que tener los mecanismos o los protocolos para alejar a nuestras infancias de eso, ¿no? En Perú, por ejemplo, se dio un caso radical, extremo, de una iglesia que no recuerdo cómo se llama, pero son de estas iglesias cristianas, y la iglesia cristiana era de los mayores detractores precisamente de la educación sexual integral en las escuelas, y boom, se destapa, se abre el dique, y ahí el dirigente abusador en serie, en masa, que ni siquiera tuvo los límites con su propia hija, ¿no? Y que precisamente la hija sale 30 años después a decir los años de abuso sistemático que padeció, ¿no? Entonces, eso, hay que poner atención precisamente. ¿Quién no quiere tener estos temas incómodos sobre la mesa? Las tías incómodas aquí se los traemos porque se tienen que discutir. Otra vez, la censura no nos ayuda. No. La prohibición solo genera confusión. Amiga, protocolos. Ay, pues sí, los protocolos ya saben, clínicos, de salud mental, no de castigos mediáticos, no de este juicio, de ¿cómo es el linchamiento digital? Eso no ayuda, al contrario, buscan otros mecanismos y créanme que cada vez están más, con más tecnología, más avanzados. Por eso es importante traer esto, ¿no? El análisis del contexto psíquico, no desde la moralidad, porque ya sabemos que esta moral nos juega doble en la mayoría de las veces, y justamente prestar el acompañamiento, ya sea educación emocional, sexual para adultos e infancias. Justo eso, que permite entender diferencias entre la fantasía, entre los juegos sexuales, entre la compulsión y lo que es delito, o sea, las consecuencias que puede haber. Aunque sean infancias, también hay que explicarles las consecuencias de tocar a alguien sin su consentimiento, incluso no llevándolo, no precisamente se tiene que llevar al lado sexual o erótico. O erótico, ajá. Probablemente hay un niño que le gusta abrazar muy eufóricamente a alguien
y a las otras personas no les gusta, a los otros compañeritos, es importante explicarles el respeto al espacio personal. Y pues eso, proteger a las infancias no se protege censurando, se protege hablando, informando, educando. Y sobre todo para no objetivar exactamente ningún cuerpo ni ninguna persona. Así es. Y pues eso, ¿no? O sea, desmontar el poder que convierte a las personas en cosas. Uh-huh. Y pues la pregunta no es si deben de existir o no las muñecas, sino cómo podemos garantizar que su existencia no replique el daño o no lleve a un abuso sexual. Por eso es importante abrir el diálogo sobre el deseo. Uh-huh. Uh-huh. Acuérdense, el deseo es político, hermanas, hermanos. Sí. Que no se nos olvide y pues eso, no hay que prohibir cosas porque pues eso puede poner en mayor riesgo a nuestras infancias y la verdad es que las infancias pues son precisamente las más vulnerables, ¿no? Como así es. Lo más vulnerable que tenemos y es que no importante protegerles. Que no repliquen estas violencias desde la ignorancia, porque muchas veces precisamente desde la ignorancia, por no decir las consecuencias, es que se tienen estos abusos sexuales entre menores también. Uh-huh. Sí. Entonces, sí poner atención. Pues nada, pues re gracias, fuerte, gracias re intenso. Por escucharnos, por vernos. Esperamos que estos últimos episodios les haya hecho ruido en su cabeza, reflexionen, se cuestionen. Se incomoden, porque sí nos deja como ese sabor de boca no tan agradable, pero que sí es importante hablar. Sí, totalmente. Y pues recordamos nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y TikTok como erotopías.oficial con .f y en YouTube que vean el episodio completo. Sí, ya saben, denle like, suscríbanse. Inviten a compitas. Sí, activen la campanita de las notificaciones para que les informen cuando estamos teniendo nuestros estrenos. E interactúen, cuéntenos qué piensan sobre los juguetes. Estos juguetes sexuales. Estos juguetes particularmente, pues ahí, no sé, me parecen complicados. Complicados. Uh-huh. No voy a patologizar, pero sí creo que hay que hablar. Hablarlo. Uh-huh. Se tiene que discutir. Esto se tiene que discutir. Y pues nada, sus tías las más incómodas, como siempre, erotopías, les dicen, cartografías del deseo. Sí, que se cartografíen bien. Piensen sus deseos, escuchen sus deseos. Y respeten el de los demás. ¿A quién está atendiendo o a qué está atendiendo? ¿Qué estímulo externo les está generando cosas? Y no se les olvide que el consentimiento no es la clave del Wi-Fi. El consentimiento lo tiene que otorgar la otra persona con la que estoy interactuando. Y lo tiene que otorgar en sobriedad, con conciencia, en sobriedad, y lo puede retirar en cualquier momento. El otro día, Ale y yo vimos un video de unos fulanos que estaban hablando de que el consentimiento era 50-50 y que si la mujer podía decir no, ellos podían decir sí. Hermano, ¿no entendiste nada, carnal? Nada. No, el consentimiento es dinámico, es movible y lo puede retirar la otra persona en el momento en que se sienta incómoda o deje de desear. Y no es de porcentajes. Y te toca respetar. Fin. La interacción sexual siempre implica a 2 o más personas con consentimiento. Informado. Sí. Pues nada, bye bye. Si no hay consentimiento, ya saben, es delito, es abuso y no está chido. No. Entonces, les queremos y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio.